Bienvenidas al curso de formación especializada para mujeres abogadas y defensoras populares para atención a mujeres víctimas de violencia. Es un gusto darles la bienvenida al tema 3, Jurisdicción especializada para una vida libre de violencia y discriminación contra las mujeres, del módulo 3, Ruta de intervención y abordaje de la violencia contra las mujeres, el cual está a cargo de la doctora Hazel Bolaños Vázquez. Los temas que abordaremos en esta unidad son el contenido del Decreto 286 para la creación de los tribunales especializados para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres y la competencia de los juzgados especializados para una vida libre de violencia y discriminación contra las mujeres. El objetivo de esta unidad es diferenciar la competencia de la jurisdicción especializada para una vida libre de violencia contra las mujeres. Comenzaremos hablando sobre el proceso de aprobación de esta jurisdicción especializada para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres. Tal como lo documenta la maestra Alba Evelyn Cortés en su libro, Introducción a una jurisdicción especializada para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres en El Salvador, libro que ha sido utilizado para preparar esta clase, recopila los antecedentes del proceso de creación de esta jurisdicción. Así, podemos afirmar que esta jurisdicción fue el resultado del esfuerzo de la reivindicación de grupos de mujeres organizadas que, junto con el sector de mujeres parlamentarias, así como el funcionariado de la Corte Suprema de Justicia, comenzaron a trabajar esta propuesta en el año 2014. Se comienza a trabajar esta propuesta de jurisdicción para dar respuesta al mandato que establecen los instrumentos internacionales de derechos humanos para las mujeres. Es así que el 25 de noviembre del 2015 se logra presentar una propuesta de decreto legislativo y en un primer momento la propuesta para el nombre de los tribunales fue Tribunales sobre la Violencia contra la Mujer y Equidad de Género. A medida que esta propuesta siguió siendo trabajada y pasó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en la Asamblea Legislativa, se recibieron opiniones de la Comisión de la Mujer y la Igualdad del Género, del Grupo Parlamentario de Mujeres, así como de las distintas organizaciones de mujeres que habían estado siempre pendientes del proceso de aprobación de esta jurisdicción. El 26 de febrero se aprueba finalmente el Decreto Legislativo 286, que denomina a estos tribunales como especializados para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres. Tal como afirmábamos anteriormente, el objeto de esta jurisdicción fue dar una respuesta inmediata a las violaciones a derechos cometidas en contra de las mujeres por motivos del sexo, dando cumplimiento principalmente al mandato de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, también conocida como la Convención Belém do Pará. Específicamente, en esta convención se exige a los estados que den respuesta a la violencia contra las mujeres a través de servicios especializados e integrales, que se adopten las medidas necesarias para conseguir la plena realización de los derechos de las mujeres, que se les garantice el acceso a recursos sencillos y eficaces y que se ampare a la mujer contra actos que violenten sus derechos humanos. Es así que se justifica la creación no solo para dar cumplimiento a los mandatos internacionales, sino que también a la normativa interna que tiene nuestro país para la atención especializada a mujeres que enfrentan violencia. A partir del Decreto 286 que crea los tribunales especializados, se establecen 3 tipos de tribunales: juzgados especializados de instrucción, juzgados especializados de sentencia y la Cámara especializada. A continuación, analizaremos brevemente las competencias que tienen dichos tribunales. Comenzaremos hablando de la competencia en razón de la materia que tienen estos juzgados especializados. Como podemos ver, en el caso de los juzgados de instrucción especializados, tienen una competencia mixta en razón de la materia. Tienen competencia penal, competencia por violencia intrafamiliar y competencia para emitir, dar seguimiento y vigilancia a medidas cautelares de protección. La competencia penal
Se refiere a los asuntos que les sean remitidos por los juzgados de paz en aplicación de los delitos establecidos en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Como recordarán, se regulan 11 tipos penales en la ley y para ellos tienen competencia de conocer los juzgados de instrucción bajo los mismos requerimientos para establecer el Código Procesal Penal. En dicho ámbito, además de los 11 delitos que regula la ley, esta jurisdicción especializada tiene competencia en 5 delitos del Código Penal, siempre que sean cometidos en modalidad de violencia de género. Así, los delitos de discriminación laboral, atentados relativos al derecho de igualdad, violencia intrafamiliar, incumplimiento de los deberes de asistencia económica y desobediencia en caso de medida cautelar o de protección, serán también competencia de esta jurisdicción de los juzgados especializados de instrucción siempre que sean cometidos en la modalidad de violencia de género. La competencia en el ámbito familiar que tiene este juzgado es para recibir las denuncias y avisos con base en lo establecido en la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, cuando las víctimas sean mujeres, que los hechos no constituyan delitos y que además no haya prevenido competencia el juzgado de paz de la jurisdicción donde sucedieron los hechos, y por supuesto que esos no resulten en delitos más graves contenidos en la ley. Ahondaremos en esta competencia sobre violencia intrafamiliar más adelante. La competencia cautelar que tienen los juzgados especializados de instrucción es para emitir, dar seguimiento y vigilancia de las medidas cautelares y de protección que sean necesarias con base en lo establecido en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y de las normativas aplicables a esta jurisdicción, es decir, normativas de protección de los derechos humanos de las mujeres. Pasaremos a analizar con más detalle cada una de estas competencias en razón de la materia. En esta lámina pueden observar con más detalle cuáles son los delitos en los que tiene competencia penal el juzgado especializado de instrucción y también el juzgado de sentencia. El juzgado especializado de sentencia solo tiene competencia penal y en este sentido tiene las mismas funciones que establece el Código Procesal Penal. Como ustedes pueden ver, aquí tienen con detalle la lista de delitos que regulan la ley que son competencia de esta jurisdicción especializada, así como los delitos del Código Penal que también son competencia de la jurisdicción especializada siempre que sean cometidos en la modalidad de violencia de género. En cuanto a la competencia en razón de la materia en casos de violencia intrafamiliar que tienen los juzgados especializados de instrucción, esta se rige bajo los mismos establecimientos que regula la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. En estos casos, hay que tener en cuenta la importancia del derecho que tiene la víctima de acceso a la justicia. Por lo tanto, es la víctima la que decide dónde denunciar. Puede denunciar tanto en el juzgado de paz del lugar donde ocurrieron los hechos o lo que le quede más próximo a su domicilio. El que constituye para la víctima un ahorro en la distancia o un ahorro económico o por cualquier otro motivo. Por ejemplo, hay mujeres que prefieren denunciar en otros municipios debido a que si acuden al juzgado de paz del lugar donde ellas habitan, a veces se conocen entre las personas que trabajan en el juzgado o tienen otros motivos que son válidos para garantizar su derecho de acceso a la justicia. La mujer víctima de violencia intrafamiliar también puede acudir al juzgado de familia de la cabecera departamental donde ocurrieron los hechos. Es importante aclarar que el decreto de creación de los juzgados especializados no derogó la importancia de los juzgados de familia ni de paz en materia de violencia intrafamiliar. Hay que hacer énfasis en este aspecto porque cuando inició la jurisdicción especializada hubo una confusión por parte de algunos juzgados de paz que enviaban a las víctimas a poner la denuncia en los juzgados especializados de instrucción, alegando que era su competencia. Pero
Aquí dejamos establecido con bastante claridad de que es la víctima, en virtud del derecho de acceso a la justicia, quien decide dónde denunciar. Si una víctima decide denunciar en un juzgado de paz, éste está en la obligación de tomar la denuncia y seguir el trámite establecido en el artículo 20 y siguientes de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Si por algún hecho no se le recibiere la denuncia a la mujer en un juzgado de paz o familia, aduciendo que es una competencia de los juzgados especializados de instrucción, incluso se podría incurrir en el tipo penal de obstaculización del acceso a la justicia, sancionado en el artículo 47 de la ley. Por lo tanto, vamos a remarcar que es la mujer la que decide en qué juzgado quiere denunciar para facilitarle el acceso a la justicia. También podemos afirmar que la mujer puede decidir denunciar la violencia intrafamiliar en el juzgado especializado de instrucción que tenga competencia por razón del territorio en el lugar donde ocurrieron los hechos. Hablaremos posteriormente sobre esta competencia territorial. En cuanto a la competencia cautelar, esta es una medida innovadora que acarrea esta nueva jurisdicción, puesto que a través de ella se puede emitir, dar seguimiento y vigilancia a medidas cautelares y de protección necesarias para asegurar la eficacia de los procesos y procedimientos administrativos y judiciales, regulados tanto en la ley, LIE y otras normativas aplicables de derechos humanos para las mujeres. En este sentido, se puede solicitar a los juzgados especializados de instrucción estas medidas cautelares y de protección para que surtan efectos en cualquier ámbito, ya sea laboral, administrativo, civil o de otro tipo. Lo único que se necesita es advertir y fundamentar es que hay una mujer que está en una situación de vulneración del derecho a una vida libre de violencia y discriminación por razón del sexo. Es importante aclarar que, como toda medida cautelar o de protección, el juez o la jueza no entra a conocer el fondo del asunto, sino que su misión es dar una medida de protección que suspenda un acto que pueda estar dañando o vulnerando el derecho de una mujer a una vida libre de violencia. Pero esto no quiere decir que los juzgados competentes no seguirán conociendo los casos. Eso se comprenderá mejor con un ejemplo. Pensemos en una mujer que está siendo víctima de discriminación en su ámbito laboral. Pues bien, tiene competencia para acudir tanto a los juzgados de lo laboral para alegar lo pertinente según lo establece el Código de Trabajo, pero puede pedir una medida cautelar para mientras se desarrolle el proceso o mientras ella decide qué medidas o acciones tomar en el ámbito laboral. Solicite una medida de protección para que cese la discriminación o el acoso. En este caso, el juez o jueza especializada de instrucción dictará una medida en la que se ordena que cese la discriminación o el acto que está vulnerando derechos mientras la mujer está siendo asesorada. Decide acudir a la jurisdicción laboral o decide acudir en el ámbito constitucional. Nuevamente, aquí no se va a definir el fondo de la situación de discriminación, simplemente se le va a dar una medida de protección. Pero esto no incide con la decisión que va a tomar el juez o jueza de lo laboral después. Si el destinatario de la medida de protección no cumple con esta medida, incurre en el artículo 338 ACP, desobediencia a medidas cautelares o de protección. Como vemos, esta es una medida innovadora que permite que siempre que una mujer esté siendo vulnerada en su derecho a una vida libre de violencia, se pueda pedir una medida cautelar o de protección mientras se espera una resolución en otra jurisdicción. Muchas veces, la medida cautelar en sí misma va a satisfacer las necesidades de las mujeres. No necesitarán ir a otro juzgado a pedir protección porque estas medidas satisfacen en sí mismas las necesidades que tienen las mujeres para vivir una vida libre de violencia.
En el decreto de creación de estos tribunales especiales, establece que la emisión de estas medidas puede ser revisada. Pueden interponerse recursos, ya sea a través del recurso de apelación o de revocatoria, dependiendo del tipo de medida y de la jurisdicción que esté apelando o pidiendo por la revocatoria de esta medida. Por ejemplo, en el caso de aquellas medidas dictadas en el caso de violencia intrafamiliar, se verá lo establecido en la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, que establece que para estos casos, para estas medidas, puede interponerse recurso de apelación. Si estamos en el ámbito penal, se puede pedir también la revocatoria de conformidad con el artículo 320 del Código Procesal Penal. Es bien importante que también se establece que en el ámbito procesal se hará según los códigos y leyes existentes para cada materia. El trámite de estos recursos se realizará ante la Cámara Especializada de una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres. Otro aspecto innovador es que las medidas cautelares y de protección que sean dictadas por esos juzgados especializados de instrucción pueden entrarse a cumplir de una manera amplia. Es decir, que no solo la Policía Nacional Civil es la responsable de verificar el cumplimiento y dar seguimiento, sino que también la jueza o juez especializado puede delegar a otras personas idóneas, por ejemplo, gerentes de recursos humanos de una empresa o institución, o la persona directora de una escuela. Puede también delegársele la vigilancia de la medida de protección dictada. Recordemos que estas medidas de cautelares se pueden dar en cualquier ámbito administrativo o judicial, siempre que se alegue que hay una mujer que está siendo vulnerada en su derecho a una vida libre de violencia. En cuanto a la competencia por razón del territorio, vamos a comenzar diciendo que en un principio, el decreto de creación de los juzgados especializados contempló solamente la creación de 3 tribunales especializados de instrucción y sentencia, pero recientemente se acaba de aprobar un nuevo decreto, el Decreto 767 de reformas de la Ley Orgánica Judicial relativas a la jurisdicción especializada de instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres, publicado en el Diario Oficial el 23 de noviembre de 2020, y viene a crear un 4º y 5º juzgado especializado de instrucción. Crea uno más en San Salvador, con competencias para conocer los asuntos que les sean remitidos por los juzgados de paz que tengan su asiento en los departamentos de San Salvador, La Libertad y Chalatenango. Y en el municipio de Cojutepeque se creará también un juzgado especializado de instrucción que tendrá competencia para conocer de los asuntos remitidos por los juzgados de paz de los departamentos de La Paz, Cabañas, Cuscatlán y San Vicente. Se espera que comience su vigencia a partir de abril de 2021. Asimismo, hay un juzgado especializado de instrucción en Santa Ana que tiene competencia para conocer los asuntos remitidos por juzgados de paz de los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate. En el municipio de San Miguel, tienen competencia para recibir los asuntos remitidos por los juzgados de paz de los departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión. Recordemos que también tienen competencia en materia de violencia intrafamiliar y la competencia cautelar de la que ya hemos venido hablando anteriormente. En cuanto a la competencia territorial de los juzgados especializados de sentencia para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres, estos son 3, uno en el municipio de San Salvador, otro en el municipio de Santa Ana y otro en el municipio de San Miguel. Siguen teniendo la misma competencia que los juzgados especializados de instrucción, solo que el de San Salvador también conoce los casos que les son enviados por los 2 juzgados especializados de instrucción de San Salvador y el de Cojutepeque. El de Santa Ana conoce de los casos que les son remitidos por el juzgado especializado de instrucción de Santa Ana y el de San Miguel los remitidos por el de San Miguel.
Recordemos que los juzgados especializados de sentencia solo tienen competencia penal y son las mismas que establece el CPP. Asimismo, como ya hemos hablado, esta jurisdicción cuenta con una cámara especializada para una vida libre de violencia y discriminación contra las mujeres, que tiene su sede en San Salvador. Su competencia es a nivel nacional y conoce en segunda instancia de los asuntos y recursos que le corresponde a su jurisdicción, de acuerdo con los delitos, competencia de la jurisdicción, también los asuntos relativos a la violencia intrafamiliar y a la competencia de conocer de las apelaciones y revocatorias de conformidad con la LIE. Si recuerdan, estamos hablando de la competencia cautelar. Asimismo, el decreto de creación de los tribunales especializados regula la competencia por conexión que en el caso que estos tribunales también tengan que conocer de otros delitos del ámbito penal común, el artículo 10 de este decreto establece que la competencia por conexión y cualquier otra cuestión de competencia no regulada en el decreto se regirá por lo establecido en la normativa procesal de la materia que esté conociendo, ya sea la penal, familiar o cautelar. Este artículo 10 también establece que las disposiciones de la LEIV tendrán aplicación procesal preferente por conexión respecto de otras figuras punitivas establecidas en otros cuerpos normativos. Es decir, que los nuevos tribunales especializados deben conocer de los delitos conexos cuando uno o más de los que se imputan a una persona está establecido en la LEIV. Por supuesto, esto se va a hacer bajo el amparo de la normativa procesal ya vigente. Ya los artículos 59 y 60 del Código Procesal Penal nos establecen cómo actuar en estos casos de competencia por conexión. Por ejemplo, el artículo 60 Código Procesal Penal dice que cuando exista conexión entre delitos de la competencia común y especializada, el juzgamiento corresponderá a la jurisdicción especializada. Asimismo, se establece la regla de que no se pueden acumular delitos de acción pública. Asimismo, se establece la regla de que no se pueden acumular delitos de acción pública con delitos de acción privada. Son las mismas reglas que ya conocemos de la conexión que hemos venido aplicando en el ámbito común. También se aplican en esta jurisdicción especializada, teniendo en cuenta que la jurisdicción especializada tiene preferencia para conocer en casos de conexión. Lo que sí es importante es tener claridad de que la competencia por conexión procederá siempre que ésta no implique un grave retardo en el procedimiento. Recordemos que la premisa fundamental es evitar la retardación del acceso a la justicia para las mujeres, pero siempre recordando que la preferencia es que siempre que se haya cometido un delito regulado en la ley o que sea competencia de esta jurisdicción especializada, esta tiene preferencia. Aquí tenemos como ejemplo, si hay un delito de robo y un delito de feminicidio, deberá conocer el juzgado especializado para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres. En definitiva, podemos ver en este gráfico cómo es el proceso de derivación de la jurisdicción común a la especializada en el ámbito penal. Todos los casos comienzan en la jurisdicción común a través de los juzgados de paz. Sigue el mismo procedimiento establecido en el Código Procesal Penal. La jurisdicción especializada no ha venido a establecer una reforma en cuanto al proceso penal. Entonces, se comienza siempre en el juzgado de paz y ese juzgado va a decidir si estamos ante un caso de vulneración del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y ante un delito que se regula en la ley, o a los 5 delitos especiales cometidos en la modalidad de violencia de género que regula el Código Penal. Si el juzgado de paz considera que hay elementos suficientes para que se pueda continuar en la jurisdicción especializada, remitirá el caso al juzgado de instrucción especializado. Luego, el juzgado especializado de instrucción considera que hay los elementos suficientes para la fase plenaria, remite el caso al juzgado especializado de sentencia. Luego, si hay acaso un recurso, se recurre a la Cámara especializada. Por supuesto,
Los recursos de casación que siguen solicitando siempre ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de las casaciones penales, si es el caso de una casación de sentencia en el ámbito de la violencia intrafamiliar, será la Sala de lo Civil. Otro aspecto innovador de la jurisdicción especializada es que establece la potestad que tienen jueces, juezas, magistrados y magistradas titulares de esta jurisdicción para desplazarse y realizar las diligencias y audiencias dentro de los respectivos territorios en los que ejerce su jurisdicción. Esto como cumplimiento al principio de acceso a la justicia para las mujeres, en el cual se le debe dar prioridad a facilitar a que las mujeres puedan asistir a todas estas diligencias judiciales. Asimismo, tienen la autoridad para señalar diligencias en días y horas no hábiles cuando las circunstancias lo requieran y previa notificación de las partes intervinientes. Por supuesto, esto se da nuevamente para facilitar a las mujeres el acceso a la justicia. Otra de las novedades que tiene esta jurisdicción es que crea 4 equipos multidisciplinarios, uno para la zona central, otro para la zona paracentral, uno para la zona occidental y otro para la zona oriental. El decreto establece que estos equipos multidisciplinarios tienen que estar formados por al menos una persona especialista en psicología, un especialista en trabajo social y una especialista en educación. Esto es lo mínimo de la conformación, pero lo ideal sería que tuvieran más especialistas. También se le concede la potestad de desplazarse en todo el país para realizar el trabajo de investigación multidisciplinaria. Otra innovación que tiene esta jurisdicción es el establecimiento de peritajes especializados, que son tan necesarios en una jurisdicción como esta. Así regula, por ejemplo, peritajes especializados en antropología social, criminología, uso racional y diferenciado de la fuerza, derechos humanos e igualdad sustantiva, y otras especialidades que sean necesarias y requeridas por la autoridad judicial. Aquí les comparto la bibliografía que hemos utilizado para preparar esta clase. Los decretos legislativos los tienen disponibles en su campus virtual y espero que lo que hemos conversado en esta clase haya sido de mucha utilidad. Les deseo muchos éxitos y espero que continúen disfrutando de los contenidos de cada una de las unidades. Hasta pronto.